Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Durante esta semana entonces nos aproximaremos a la economía desde la administración. La economía es una disciplina mucho más antigua, mucho más sólida en su desarrollo conceptual y en su desarrollo cuantitativo que la administración. La economía, digámoslo así, es una sombrilla en la que se inscribe la administración como una disciplina del hacer, pero en la economía hay una serie de desarrollos conceptuales fundamentales para comprender mucho mejor la administración. En esa medida entonces la economía soluciona preguntas básicas como qué producir, cuánto producir y quién debe producir. Allí entonces no solamente entra ese quién referido a un ciudadano, sino se refiere al Estado, a un empresario, a un grupo de empresarios, a otra nación, y viene una serie de derivaciones de esas tres preguntas que van a hacer que el problema de la economía se vuelva sumamente complejo y enriquecido para poder tornar a través de ese tipo de variedad de posibilidades una serie de conceptos y conocimientos que van a finalmente redundar en apoyo conceptual para la administración. En realidad entonces se trabaja sobre unos factores de producción que son definidos como tierra, como propiedad, como espacios, el trabajo como capacidad de las personas para llevar a cabo una actividad, el trabajo no solamente desde lo físico sino desde lo intelectual, como esa cualificación, esas condiciones de capacidad para llevarlo a cabo, y el capital es esa disposición de efectivo, esa disposición de dinero, esa disposición de capacidad monetaria para adquirir trabajo, de adquirir tierra, para desarrollar también tecnología, para desarrollar maquinaria que nos permita llevar a cabo pues, más y mejores productos. Entonces, realmente el dilema es en dos aspectos, es una balanza que tiene que ver con la escasez y con la elección. Allí la economía entonces nos pone en contacto con esos dos conceptos, y un principio fundamental es: los individuos se enfrentan a disyuntivas. Los individuos tenemos que decidir, y tenemos que decidir por lo general entre alternativas. En esa medida, el costo que una cosa representa para el individuo tiene que ver con lo que renuncia en tiempo o en otros productos para producirla, para conseguirla. Y es allí como comienza una conceptualización distinta a la que tenemos de qué es un costo, cómo se genera, cómo se entiende, cómo se comprende el costo de un producto. No estamos hablando todavía de precios, estamos hablando de costos. Entonces allí viene el concepto de costo de oportunidad. Las personas racionales piensan en términos marginales. Hay que entender entonces que marginal tiene que ver con las márgenes, con los detalles finales, no con las ideas globales. Es así entonces como que uno lleva por el concepto de marginalidad, y cómo esas pequeñas decisiones que tienen que ver más con condiciones finales de consumo, con decisiones en la frontera de consumo, van a tener impacto en toda la economía, en todas las ecuaciones que surgen a partir de responder esas preguntas de qué producir, quién debe producir y cuánto debe producir y cómo se debe producir. El cuarto principio tiene que ver con que los individuos responden a incentivos. Eso tiene mucho que ver entonces con el papel del Estado, que ingresa dentro del modelo económico y tiene que resolver situaciones que se presentan entre los individuos, entre las empresas, entre las familias, y cómo a partir de los incentivos hace que cambien esas decisiones marginales, cambien esas concepciones de costo. Pero no solamente el Estado lo hace también pues, el oferente de un producto o servicio, lo hacen las empresas. Igualmente lo hace con el trabajo las familias, que ofrecen a las empresas su capacidad de trabajo. En fin, esto
se pone muy interesante allí en ese principio porque ayuda a integrar todos estos principios anteriores. En el quinto tenemos la aparición del comercio como un mecanismo para mejorar el bienestar en todo el mundo. El intercambio entre las naciones, el intercambio entre oferentes y demandantes de productos o servicios ayuda a que se estabilicen los precios, a que se mejoren las condiciones de oferta y demanda y las condiciones de los mismos productos. Entonces allí ingresa el concepto de mercado como un mecanismo que se constituye como la mejor alternativa para organizar las economías, para explicar y controlar, digámoslo así, el flujo entre esos bienes producidos y esos bienes de capital que se ofrecen a un mercado para balancear entonces la economía. El séptimo principio dice que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Ese a veces es interesante porque aquí ya nos van a llevar a conocer a Adam Smith, que habla de la mano invisible y nos explicarán en un contexto muy interesante la capacidad que tiene el mercado para regular su oferta y demanda, pero también la necesidad de que el Estado intervenga para balancear desórdenes o fallos en el mercado. Porque es importante que el Estado tenga participación en la justicia, en los servicios de justicia, en la seguridad, en la educación, en la salud, porque son mercados donde se producen fallos y se producen fallos por las condiciones socioeconómicas de cada una de las naciones. Y estos fallos necesitan ser intervenidos por un ente superior al mercado que sería el Estado. Entonces, esta parte se pone muy interesante y explicarla conceptualmente es valiosísimo para comprender decisiones, no solamente en lo macro, sino en lo micro. Precisamente entonces aquí tenemos la introducción a los elementos microeconomía y macroeconomía como dos formas de ver diferentes niveles de decisión en la economía de una empresa como en la economía de una nación. Entonces aquí ya podrán comprender la forma como hay variables distintas que le interesan a la microeconomía y hay variables distintas que le interesan a la macroeconomía, pero las unas afectan a las otras, ¿cierto? Es valioso entonces entender esa diferencia para poder de este curso sacar elementos que nos permitan decir, hey, eso ya me permite ver un noticiero en otros términos, me permite comprender una noticia económica en otros términos. No me llega el mensaje de que la variable X o Y pertenezca a la macroeconomía o eso pertenezca a microeconomía. Entonces, eso nos permite ser más críticos en la forma de concebir y consumir las noticias. Octavo principio, el nivel de vida de una economía depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La capacidad de sostenerse saludablemente en una economía nacional es esa capacidad de producir bienes y servicios y las condiciones de producción de esos bienes y servicios. Noveno principio, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Entonces aquí viene un concepto macroeconómico que tiene que ver con la inflación y con la cantidad de flujo monetario, la cantidad de dinero en el mercado y cómo hay unos instrumentos y hay unos mecanismos que puede utilizar el regulador de la economía, que es el Banco Central. En Estados Unidos se llama la Fed, en Colombia se llama Banco de la República, por lo general pues se le llama Banco Central, y tiene que ver con esa capacidad de regular los mercados a partir de unas decisiones sobre los mercados internos de compra de divisas, de generación de dinero, impresión de más billetes, etcétera, etcétera. Y aquí comprenderemos por qué existe el Fondo Monetario Internacional, por qué existe el Banco Mundial y por qué hay unas regulaciones entre países y por qué de pronto ha cambiado el concepto de que el dinero que emite un país lo respalda simplemente un oro que hay en un banco, y ya hoy en día de pronto ha evolucionado ese concepto a que lo respalda unos títulos, valores que esa nación puede generar y que se autorizan entre varias naciones para poder garantizar que hay respaldo a esos billetes que circulan en toda una economía. Décimo principio, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva.
a corto plazo entre inflación y desempleo. Entonces, estas dos variables son fundamentales para entender el concepto macroeconómico, porque en los noticieros nos están hablando permanentemente de sube la inflación, sube el desempleo y qué hace el Estado para intervenir, para regular este tipo de variables en una economía, cuál es el papel del Estado para regular los mercados. Entonces, esto es una descripción, grosso modo. Ya en el video siguiente tendrán ustedes acceso a la instrucción para la actividad de esta semana. Hay otro capítulo que es el siguiente, pensar como un economista, que me parece también un texto adecuado para que abordemos esa aproximación a la economía. No tiene que ser con los 10 principios de la economía, puede ser con este capítulo. Entonces ya les daré las instrucciones. Es un capítulo muy interesante que nos muestra las técnicas, los mecanismos, como aborda a través de los modelos en la economía, el economista, y la forma como se piensan ellos, su disciplina, que me parece muy valioso. Hasta que llegue este video, pasemos a la otra lección.